Durante los meses de mayo y de junio estamos convocados por el Señor para que tratemos el tema de la economía, de la administración y de las finanzas, porque queremos aprender, queremos mudar también nuestra forma de pensar en aquellas cosas que no están conforme a la palabra, y porque también estamos pidiéndole al Señor que seamos prosperados. Y la Biblia dice que vamos a ser prosperados y vamos a tener salud en la medida que prospere nuestra alma. Entonces estamos en este tiempo empecinados en eso, así que estamos tratando ya varios temas. He dado una introducción sobre este tema y luego ya enseñamos algunas cositas. Por ejemplo, el corazón y el dinero fue uno de los últimos que habíamos enseñado. Hoy vamos a ver acerca del orden y la planificación, pero quiero anticiparles algunos títulos que vamos a ver. En algún momento vamos a tocar realmente de una manera muy sincera las deudas, el peligro de las deudas. Y también vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos superar y podamos salir finalmente de todas las deudas. Aquellos que están bajo esa opresión saben que necesitan ser libres. Pero también vamos a tocar temas como el principio de dar. Ahí vamos a hablar sobre la generosidad. Y también vamos a tomar el tema del trabajo y la diligencia. ¿Qué significa esto? Ahorro y previsión, contentamiento versus materialismo. También queremos aprender a enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque el propósito de los recursos no es solamente para esta tierra, sino que hay un propósito eterno. Y nosotros estamos, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que meternos en ese propósito. No es que ese propósito se tiene que meter en nosotros, sino que nosotros nos metemos en el propósito de Dios, que es eterno. Y cuando hablamos de fundamentos, yo les dije que hay un texto de las Escrituras que es el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Y yo los animo a que puedan leerlo nuevamente. Yo ya lo leí la vez pasada y no quisiera todas las veces leer, pero simplemente quiero hacer referencia a unos versículos. En el versículo 3 dice el Señor, los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. Y dice el texto en el versículo 6, capítulo 8, versículo 6, por tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Ese fundamento bíblico nos habla acerca del modelo de Dios en cuanto a nuestra superación. Salir de una esclavitud, entrar en una época de aprendizaje, de desierto, donde las cosas no son fáciles, pero el destino no es el desierto, el destino es la tierra prometida. Es llegar a un lugar donde podemos vivir ya no de lo que viene del cielo como un maná, sino del fruto del trabajo. Porque cuando veamos el tema del trabajo, vamos a ver que el trabajo es una... Dios creó el trabajo. Muchas veces interpretamos lo que de alguna manera la Biblia en un versículo dice y pensamos que el trabajo es una maldición, mas no es así. Y entonces tenemos que aprender cómo es el tema.
Y quiero también hacerles una invitación para que puedan volver a escuchar estos mensajes y tal vez estudiarlos más detenidamente. Los invito a que puedan ver un canal de YouTube, El Río Iglesia. Ustedes buscan allí y pueden volver a mirar estos mensajes y de esa manera aprender. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces en esta noche el tema que nos corresponde y es orden y planificación. Y quiero hacerlo bien ágilmente porque después también vamos a comer juntos y vamos a tomar el vino. Vamos a comer el pan y el vino en esta noche. Vamos a celebrar la cena del Señor. Orden y planificación es parte de lo que necesitamos aprender en este proceso donde hablamos de la economía, de las finanzas, de la administración. Pero vamos a ver que el orden y la planificación no es solamente aplicable a esas cosas, sino que es importante en todas nuestras vidas. La primera cosa que quiero decirte en esta noche es que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. La Biblia nos muestra que el orden no es una opción para un hijo de Dios, sino que es parte del carácter de Dios y por lo tanto tiene que ser parte de nuestra vida también. En 1 Corintios 14:40, el último versículo de ese capítulo, dice el apóstol Pablo: hágase todo decentemente y con orden. Si bien ella está hablando de cómo desarrollar los cultos y cómo trabajar con los dones espirituales, es un versículo muy importante. Dice que debemos hacerlo todo decentemente y con orden. Nosotros vemos que a partir de Génesis, en el capítulo 1, ya Dios establece tiempos, límites, procesos, porque Dios es un Dios de orden. De hecho, que la creación misma va siendo realizada por Dios día tras día. Un día hizo una cosa, otro día hizo otra cosa, hasta el día número 6. Y cuando Él hacía, luego lo evaluaba. Y dice la Biblia que todo lo que Dios hacía era bueno en gran manera. También como la tierra en ese momento, que por cierto ya entendemos que la tierra fue creada mucho tiempo antes, que es lo que describe a partir de Génesis 1:2. Entonces ahí se describe la tierra que en ese momento estaba en un caos, por acontecimientos que habían sucedido anteriormente con la caída de Luzbel y todo lo que eso significó. Entonces cuando Dios viene a hacer o a establecer un nuevo orden, hace, por ejemplo, la separación de las aguas de la tierra. A las aguas llamó mares, a la tierra lo llamó los continentes. En los mares puso animales, puso los peces, los monstruos marinos, dice la Escritura. En la tierra también hizo las aves para que anden en los cielos. Y en un momento dice la Escritura de que Dios estableció 2 lumbreras. Una para que señoree en el día y otra para que señoree en la noche. Y está hablando del sol y de la luna. Pero además dice que también creó las estrellas. Dios es un Dios de orden. Y es maravilloso ver en la naturaleza cómo ese orden, cómo esa armonía, esa cosa que mezcla algo asombroso para nuestros ojos, Dios lo hizo. En cosas grandes, majestuosas, como unas cataratas del Iguazú o como montañas, o también cosas pequeñas como la vida de un picaflor, el nido de un árbol, de un ave y la manera en cómo ellos hacen sus cosas. Todo fue creado por el Señor. Entonces, el principio de Dios es orden. El desorden no es un problema solamente práctico, sino que muchas veces está reflejando cómo está la persona. Esto es algo que quiero que lo tengamos en cuenta.
que alguien no es desordenado simplemente en lo exterior, sino que de alguna manera está reflejando cosas internas. Por eso, pasamos a la segunda cosa que quiero enfatizar, de que planificar no es falta de fe. Y esto estoy hablando a los hombres y mujeres de fe. Porque la fe, anoche hablaba con unos hermanos y les decía que la fe es la moneda de cambio en el reino de los cielos. O sea, a través de la fe nosotros podemos obtener las cosas. El Señor dijo que tenemos que tener fe. Y si tenemos fe, entonces las cosas van a ser posibles. La fe mueve la mano de Dios. Y entonces algunos piensan que si uno planifica, si uno dice cómo tienen que ser las cosas, estaríamos rondando o entrando en una falta de fe. Y es todo lo contrario. La fe no reemplaza a la planificación, al orden, sino que va guiando en todo caso lo que nosotros queremos alcanzar. Y les voy a dar unos textos bíblicos. En Proverbios 21:5, voy a leer en dos versiones de la Biblia. Ustedes lo pueden mirar después también si tienen más curiosidad en otras versiones. Yo lo voy a mencionar en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Voy a leer de nuevo. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Todos sabemos lo que son los atajos. Son esas cosas que queremos hacer más directo. No queremos no queremos hacer toda la vuelta. Cuando hacemos una receta que tiene que leudar la masa y te dice que tenés que dejarla, 15 minutos, vos querés que a los 5 ya esté. Ya te parece demasiado esperar 5 minutos. ¿Cómo puede ser que voy a esperar 15? Eso es un atajo. Pero para una torta, para un pan, te puede salir más duro, menos duro, se puede levantar más, menos. No es algo trascendente. El problema es que muchas veces hacemos atajos en cosas realmente importantes de la vida. Y eso no sale bien. Y acá la Biblia dice claramente que los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Le leo otra versión. Es una versión española que se llama La Palabra. Dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen en la carrera, el resultado es desastroso. Creo que más explícito que esto es imposible. Entonces, algunos que creen que planificar es no depender de Dios, se confrontan con estos versículos y que nos señalan que es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros planifiquemos. Y por cierto, Jesús, que hablaba de muchas parábolas, él enseñaba con cosas muy prácticas. Un día él dijo en Lucas 14:28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Pregunta, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús hablaba de que hay que planificar. Porque él decía que después, si empezaba a construir y quedaba a medio, la gente iba a mirar y iba a decir, ¿qué pasó con este? Y a lo mejor uno dice, no, estoy haciendo por etapas. Bien, eso no hay problema porque eso es parte de una planificación. Si vos estás haciendo una ampliación en tu casa y vos haces una parte y ahí frenaste porque se te acabaron los recursos, estás esperando para ahorrar y juntar lo necesario para la segunda etapa, y viene alguno y te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Te quedaste sin plata? Vos le podés decir, no, es parte del proceso. Estoy haciendo por partes. Y eso está muy bien. Lo que Jesús está diciendo es que cuando uno se mete a hacer a ciegas, sin pensar, muchas veces uno queda sin poder terminar. Y como dije muchas veces en este lugar,
Esa palabra casi es lo peor que me puede pasar. Casi lo logré, casi llegué, casi alcancé. Entonces la fe no reemplaza a la planificación, sino que la fe nos va guiando. La tercera cosa que quiero decirte en este sentido es que el desorden trae pérdidas. El desorden trae pérdidas. Donde no hay planificación, hay desgaste, hay deuda, hay frustración. Donde no hay planificación, hay desgaste, hay deudas y hay frustración. Proverbios 24, del 30 al 34, habla lo siguiente. El que está hablando, el sabio, dice: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. En otra versión dice, de alguien que no tiene seso. Así hay una versión de la Biblia que dice que no tiene seso. ¿Alguna vez te dijeron que acá está el seso? Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Yo quiero que te imagines, ¿no? Este sabio pasa entonces por el campo de la persona perezosa y por el viñedo de alguien que no tiene seso. Y ve que está lleno de espinos, está cubierto de malezas y los muros están destruidos. Entonces, dice el sabio, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Si algunos estaban así, no lo estoy criticando, pero todos vamos a coincidir que esa posición, estar de brazos cruzados, está hablando de alguien que no tiene nada que hacer. Ahora, el sabio dice que él aprendió la lección. Si alguien tiene la conducta de decir, un ratito más voy a dormir, un ratito más, un poquito más de sueño, un poquito más de sueño, un poquito más de descanso con los brazos cruzados, estoy muy cansado. Entonces dice que la pobreza va a venir y te va a asaltar como un bandido. Y la escasez te atacará como un león, como un ladrón armado. Cuando no tenemos planificación, cuando no tenemos propósito, cuando tenemos meta en la vida, porque justamente no planificamos, entonces nos falta orden. Y cuando alguien no tiene algo preparado, algo ordenado, las oportunidades van a pasar y se van a ir. Otro se va a subir a ese colectivo, otro se va a subir a esa oportunidad, otro va a conseguir ese trabajo. Entonces necesitamos nosotros entender de que el desorden siempre va a traer pérdida. El desorden siempre va a venir como un bandido, va a venir como un ladrón y te va a atacar. Una familia que no tiene un presupuesto en su casa, entonces vive apagando incendios. Pastor, yo no hago presupuesto porque lo que entra en mi casa es muy poquito. Es que justamente porque entra poco, es que hay que planificar.
Y si tenés la conducta de que teniendo poco gastás de acuerdo a lo que sentís, de acuerdo a lo que en el momento se te ocurre, esa conducta va a seguir si alguna vez tenés un poco más, y la realidad va a ser que nunca te va a alcanzar. Y siempre vas a estar viviendo de alguna manera en un estado de deudas. Y esa no es la voluntad de Dios. Jesús fue un hombre ordenado cuando él vivió en la tierra. Acuérdense que Jesús dejó su trono, dejó su investidura de Dios, como dice el apóstol Pablo, no se aferró a eso, sino que se despojó, se hizo hombre. Y haciéndose hombre, se hizo siervo. Y haciéndose siervo, se hizo siervo obediente. Toda esta escalera de descenso de Jesús está escrito en Filipenses capítulo 2. Pero eso, cuando Jesús hizo toda esa escala de descenso para identificarse con nosotros, Él no vino a terminar como un linchera o no vino a terminar como una persona perezosa. Jesús hasta los 30 años era conocido como el carpintero. Es más, Él no era famoso en sí. Y cuando alguien lo llamaba, le decían el hijo del carpintero. O sea que el que tenía fama era el carpintero, el papá, José. Pero Jesús trabajó como carpintero, trabajó la madera. Se ve que tenía un espíritu de machagayense ahí, trabajó con la madera. Pero mis hermanos, cuando él entró literalmente a desarrollar su ministerio, se notaba la disciplina, el orden que había en él. Él tenía un tiempo para levantarse a orar muy de mañana, dice Marcos 1:35. A él las cosas no le tomaban por sorpresa, él estaba precavido. Ustedes saben que cuando iba a celebrar la última cena, él le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar porque ahí se van a encontrar con un hombre, ese hombre le va a dar un burrito, ustedes tomen el burrito. O sea, le dio instrucciones, había una organización. Ser espiritual no significa ser desorganizado. Ser espiritual no significa ser desorganizado. Hoy estoy tratando este tema porque en algún momento vamos a entrar de lleno a hablar acerca de cosas con las que vamos a tener que cada uno esforzarnos para llegar y alcanzar. Y sin dudas vamos a necesitar que Dios sea el que abra las puertas, que Dios sea el que obre en nuestras vidas, sin dudas. Pero necesitamos hacer algunas cosas previas. Por eso te hablé hace unos días de cómo alinear el corazón respecto al dinero. Y ahora te estoy hablando acerca de la planificación y el orden. ¿Qué áreas o qué cosas en mi vida necesito ordenar? ¿Dónde tengo que poner el énfasis? Yo te voy a hablar de cuatro lugares o 4 puntos. El primero es el tiempo. Todos vivimos exactamente la misma cantidad de horas y de minutos y de segundos que tiene un día. A nadie se le entrega un día de 20 horas. ¿Por qué a mí me dan un día de 20 horas y al otro le dan uno de 24? ¿Por qué? No, todos tenemos la misma cantidad de horas. Y con esa cantidad de horas, algunos son exitosos y otros están mirando al exitoso. Efesios 5, 15, 16 dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Amén. Debemos aprovechar bien el tiempo. Entonces, ahí es un lugar donde tenemos que apuntar. Porque tiempo, hora, minutos, es igual a vida. A vos se te va una hora y no es que simplemente el reloj está marcando una hora más. Es que se te fue una hora de tu vida. Tenés una hora menos para llegar a la meta.
Entonces es importante el tiempo. A veces cuando alguno se apura demasiado, empieza a decir, yo necesito un día de 25 horas, yo necesito un día de 26 horas, y eso no se te va a dar. Se te va a seguir dando un día de 24 horas. La segunda área donde necesitamos traer orden es a las finanzas. Y para eso es importante el presupuesto, el control de gastos y el ahorro. Presupuesto significa que tengo que planificar, tengo que pensar antes de gastar cuánto tengo y en qué voy a gastar o invertir lo que tengo. Muchas veces cuando uno empieza a hacer un presupuesto, empieza diciendo, estoy gastando más de lo que gano. Y uno se frustra porque tiende a pensar de que al final el presupuesto no te sirve. Entonces lo que algunos hacen es empiezan a anotar lo que gastan. Pero eso a la hora de la verdad te hace llorar a fin de mes porque decís, uy, cuánto gasté, qué cara que están las cosas, qué feo que está todo, y no cambió nada tu vida. Entonces lo que hay que hacer es hacer un presupuesto. Ahora más adelante te voy a decir algunas cositas más. Tener un control de gastos significa de que muchas cosas que el vecino puede gastar, yo no. ¿Por qué? ¿Porque él tiene coronitas? No, porque él a lo mejor tiene otras posibilidades o es un irresponsable. Pero yo si quiero cambiar tengo que procurar de controlar mis gastos. Ahora cuando se hable en algún momento sobre el trabajo y sobre eso, vamos a hablar sobre lo que son las cosas importantes y verdaderamente necesarias para nuestras vidas y lo que son gustos. Muchas veces gastamos mucho en los gustos y después nos falta para lo necesario, para lo imprescindible. El ahorro es algo que también es importante. Y creo que hoy en día podemos pensar un poquito más en eso en Argentina, si hay un poco mayor de estabilidad, pero igualmente, sea como sea, hay formas de ahorrar. Y no tenemos que dejar a un lado esto y decir, el día que tenga mucho, ahí voy a empezar a ahorrar. Porque si hoy en lo poco no puedo ahorrar, cuando tenga mucho tampoco lo vas a hacer. La tercera cosa en la que debemos traer orden es en el hogar, en lo que vivimos en la casa. Estamos viviendo en un mundo que se parece mucho al de Génesis 1, cuando había un caos. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios para hacer de que nuestro hogar sea un lugar del reino de Dios. Y en el reino de Dios hay orden. En el reino de Dios hay cosas que se pueden mejorar. Por eso es importante que podamos en la familia establecer rutinas, cosas que nos van a ordenar nuestras tareas. Poner responsabilidades claras para que todo el trabajo no caiga solamente sobre una persona. Y esto que parece algo que uno dice es obvio, en realidad no es obvio. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, todos los días procura de que no hagamos nada. De que dejemos, y si hace el otro, mejor. Entonces tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, contra nuestras costumbres, contra esas formas de ser y de hacer las cosas y procurar de cambiar. ¿Para qué? Para elevar nuestro hogar, para hacer de que nuestro hogar sea realmente lindo. A veces las casas entran en un desorden en muchas áreas
¿Por qué? Porque nadie sabe lo que tiene que hacer. Y todos están diciendo, el otro lo va a hacer, el otro va a barrer, el otro va a limpiar el baño, el otro va a hacer las cosas. Pero es necesario traer un orden a la casa. Y la cuarta cosa en la que debemos traer un orden es en nuestra vida espiritual. Quizás esto tendría que haber estado en el primer punto a tratar. Porque cuando nosotros no gastamos o no invertimos bien nuestro tiempo, cuando en el hogar no tenemos claras las funciones y las tareas para hacer, entonces podemos caer en un descuido de nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual no tiene tantos aspectos, pero sí tienen algunos aspectos que son importantes. Nadie va a hacer la oración que vos tenés que hacer. Eso es como pedirle a alguien que vaya al baño por vos. Yo te pregunto, ¿alguien puede ir al baño por vos? No. Bueno, no digamos eso, pero sería como que alguien coma por vos. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a alguien que coma por sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que comer lo que le corresponde. Cada uno tiene que ir al baño por sí mismo. Cada uno tiene que bañarse. Lo mismo es en la vida espiritual. La oración que vos tenés que hacer no lo puede hacer otro por vos. La lectura bíblica que vos tenés que hacer no lo puede hacer otro por vos. Aún el congregarse. Hermano, congregate por mí, dale saludo al pastor. No sirve. Lo que vos no haces, ahí quedó. Y tu vida se va a estancar. Entonces, el tiempo, las finanzas, el hogar y nuestra vida espiritual requieren orden. Y si no ordenas tu vida, alguien o algo se va a encargar de desordenarla cada día más. ¿Cómo planificar bíblicamente? Voy a tomar el atrevimiento para darte algunas ideas. Yo no tengo todo el manual, pero sí tengo la palabra, tengo la Biblia. Entonces, trayendo de la palabra, podemos ver algunas cosas. Te voy a dar cinco pasos. Esto parece más una receta, pero bueno, estamos en una enseñanza. ¿Cómo poder planificar? Primero, consultar a Dios. Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor. Salmo 37 también dice que encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice también, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo comienza con mi relación con Dios. Para empezar entonces a planificar conforme a la voluntad de Dios, tengo que buscarlo a Él. Dice la Escritura en el libro de Romanos 12 que no debemos amoldarnos a este mundo. No os conforméis a este mundo, dice la Escritura. Entonces yo le digo a Dios, y bueno, si no me tengo que conformar al mundo, si no tengo que ser como las personas que viven sin Dios, ¿cómo tengo que ser? Y el Señor me dice que lo busque y que Él me va a dar a conocer su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Pero si no la busco, ¿cómo la voy a conocer? En segundo lugar, Habacuc 2:2 recibió una directiva de Dios. Él estaba viendo algo y Dios le dijo, escribe la visión. Si vos tenés un plan, si vos tenés un sueño, vos querés cambiar algo, entonces en esa consulta que haces con Dios y en esa meditación te van a venir ideas, te van a venir cosas. En un momento determinado vas a empezar a tener claridad. A ver, ¿cómo puedo organizar mi tiempo? A ver, ¿cómo puedo colaborar para que en mi casa haya un orden? A ver, ¿cómo puedo hacerme tiempo para orar? Y entonces comencé a escribir. Escribe, le dice el Señor a Habacuc. En tercer lugar, define prioridades en tu vida.
no todo es urgente y no todo es importante. No todo es urgente y no todo es importante. Dicen que los que andan apagando incendios siempre van a tratar de apagar lo que si no lo apagan piensan que se van a ir, ¿no? Entonces, bueno, es hora de que dejemos de andar apagando incendios y empecemos a planificar nuestra vida para que vivamos sin incendios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, etc. Entonces, definir prioridades, esto va primero, esto después. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Aun cuando tengamos un plan que sea grande, nosotros podemos empezar a hacer, podemos creer de que Dios nos va a acompañar. Creemos que ese sueño nos dio el Señor. Pero si decimos, Dios me va a dar tal cosa y es algo grande, pero después miro mis propias realidades, miro mis limitaciones y quiero hacerlo yo solo, no voy a poder. Pero Dios seguramente me va a ayudar a hacer un plan para lograr, para poder conseguir. Dice, una vez andábamos por una zona montañosa y nos estaban explicando que en el siglo pasado, allá por el 1930 en adelante, una construcción de vías en la alta montaña, en Salta, fue comenzado por un ingeniero y llevó muchísimos años terminar por distintas situaciones. Uno de los motivos, era que había que subir muchísimo y el terreno era algo muy, muy difícil. No es lo mismo hacer vías en el llano que hacer vías y que después funcionen para que un tren pueda subir una montaña a 3.000, 4.000, hasta 5.000 metros de altura. Y eso existe en nuestro país, en el norte, en la provincia de Salta. De hecho, que uno de los trenes que hasta hoy se usa turísticamente se llama el Tren de las Nubes y que es muy famoso. Entonces, cuando se estaban construyendo ese lugar, cuando se estaban construyendo las vías, este ingeniero, ¿qué vio? Él vio el comportamiento de las cabras monteses, las que andan por las montañas. De hecho, que yo me puse después a mirar y es algo impresionante, parte de la creación de Dios, cómo esas pezuñas de esos animales están preparados para trepar los acantilados, las montañas bien empinadas y sin caerse. Y entonces él observó algo, de que estos animales trepaban y lo hacían en zigzag. Subían para allá, después venían para acá y luego subían. ¿Y sabe qué? De esa observación, él sacó una idea, la llevó a la práctica y ese tren comenzó a funcionar años después y subía y luego venía hacia atrás y luego subía, pero en cada movimiento iba ascendiendo. A veces no tenemos ideas porque no las buscamos, porque no observamos, porque no nos detenemos a ver qué Dios dice. Y miramos más bien para copiar lo que otro hace. Y a veces hasta copiamos lo que a otro no le funciona. Y después decimos, yo no sé por qué a mí no me funciona. ¿Sabe qué? Dios me dijo un día que Dios tiene nuevos diseños para nosotros, tiene nuevas ideas para nosotros y que Machagay no es una tierra pobre, no es una tierra para vivir en escasez, es parte de la creación de Dios y todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar? A buscar en Dios. Pero hermanos, necesitamos consultarle, necesitamos escribir lo que vamos recibiendo de Él para después llevarlo a la práctica. Necesitamos definir prioridades. Necesitamos hacer un plan realista, no espiritualizar todo. Pero después necesitamos meterle disciplina a eso, ser constante, llevarlo a la práctica. Hay algunos obstáculos que
nos dificultan mucho. Y te voy a hablar de algunos poquitos. Hay un nombre que yo quiero que hoy te aprendas y se llama procrastinación. A ver, digan conmigo, procrastinación. No, 10 dijeron. Vamos a decir todo. Procrastinación. Otra vez, procrastinación. ¿De dónde sacó esa palabra, pastor? Vos la conocés. No con ese nombre, pero la conoces. ¿Qué es la procrastinación? Es el hábito o acción de retrasar o posponer voluntariamente tareas, decisiones o responsabilidades importantes, sustituyéndolas por otras actividades más irrelevantes y placenteras. Más que pereza, es un mecanismo de defensa ante el estrés o la ansiedad que genera una tarea, a pesar de conocer las consecuencias negativas de no hacerlas a tiempo. Ya lo voy a hacer, después lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Eso es procrastinación. Y ese es uno de los impedimentos más grandes para que nosotros no podamos superarnos. Y dice que esa postergación a veces es consciente, porque se decide conscientemente no hacer lo que se debería, cambiándolo. Por ejemplo, tengo que estudiar para un examen, pero no me gusta estudiar. Entonces, ¿qué hago? Miro redes sociales. Lo cambié por algo placentero, por algo que no me requiere esfuerzo, por algo que me libera unas hormonitas adentro, pero dejé lo que tenía que hacer. ¿Te fuiste a rendir el examen? Saliste mal. O simplemente no te presentaste. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. ¿Y por qué no estás preparado? Porque procrastinaste, porque dejaste para después. Y se llegó el día y no se pudo hacer y se acabó la pila. A veces dejamos las cosas o postergamos las cosas por problemas emocionales, porque nos da miedo al fracaso, porque alguna vez nos fue mal y nos frustra. Entonces, cuando uno tuvo una mala experiencia, después volver a comenzar cuesta. Pero aplazar las responsabilidades genera más ansiedad, más estrés y finalmente te traen sentimientos de culpa y te traen baja autoestima. Y la gente llega grande y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no fui un poquito más disciplinado? Pero llorar por la leche derramada no te sirve. Y hoy te lo estoy diciendo. Entonces necesitamos nosotros saltar por encima de esos obstáculos y avanzar. Necesitamos desarrollar una mente que sea más disciplinada. Por eso dice el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Bueno, no dice exactamente así, pero ese es el sentido. Si cambias tu manera de pensar, eso te va a llevar a cambiar tu manera de vivir. Estoy terminando. ¿Cuántos saben que Dios provee? Levánteme su mano. Amén. Eso es bueno. Pero también, al mismo tiempo que provee, está exigiendo responsabilidad. Y si no, remitite otra vez al capítulo que te dije, Deuteronomio 8. El orden te trae paz mental. Imagínate si en algún momento salís de todas las deudas. ¿Hace cuánto que no tenés esa bendición? Imagínate la paz. Vas a hacer un mejor uso del dinero, de los recursos. Vas a ser más efectivos.
Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo quiero hoy orar por nuestras vidas, porque todos necesitamos mejorar, necesitamos ordenar cosas en nosotros. Y seguramente hay algunos que necesitan seriamente planificar de aquí para adelante su vida. Pero tenés que planificar con Dios. Porque si lo haces humanamente y vos querés hacerlo todo con tus fuerzas, hay muchas cosas que no van a ser posibles. Pero lo bueno con Dios es que a veces Dios nos tira ideas que son muy superadoras. Y uno dice, ay Señor, pero yo no puedo. Pero Él te dice, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te pongas de pie en esta noche.